cuando el amor se rompió y decidí volver a construirlo. Nunca imaginé que mi mundo pudiera derrumbarse en un solo instante. Nunca creí que las palabras "te odio y estoy enamorada de otra persona" podrían sentirse como un golpe directo al corazón, dejándome vacío, perdido y desconectado de la realidad. Pero ahí estaba, en septiembre de 1994, con mi vida y mi familia colgando de un hilo invisible. Mi esposa, mi compañera de 20 años, me confesó su traición. 2 meses de secretos, de besos robados, de promesas rotas que se habían tejido silenciosamente mientras yo luchaba por terminar mi licenciatura y mantener a nuestra familia. Lo que vino después fue un torbellino de emociones: ira, incredulidad, dolor, y una sensación fría de desolación que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor y la confianza. Ese primer día después del descubrimiento, todo giraba en torno a decisiones rápidas y precisas: cambiar cerraduras, proteger a nuestro hijo, asegurarme de que el mundo exterior no interfiriera mientras mi corazón se rompía en silencio. Cada movimiento era una defensa, un escudo contra la traición que me había sido infligida. Y mientras ella corría hacia el consuelo de otro, yo enfrentaba la soledad absoluta, rodeado de recuerdos de lo que había sido y de la incertidumbre de lo que quedaba. En medio de todo, una cosa quedó clara: no había vuelta atrás. O eso creía. Pero la historia no termina en ese instante de dolor. Lo que vino después, la lenta reconstrucción de nuestra relación y nuestra vida, me enseñó que incluso en la traición más devastadora, existe un camino hacia la reconciliación. Si uno está dispuesto a enfrentarlo. El lunes siguiente fue el comienzo del verdadero infierno. Me desperté temprano, con el corazón aún latiendo al borde del colapso, y cada pensamiento estaba consumido por la traición. Mi hijo todavía dormía, ajeno a la tormenta que había arrasado nuestra familia. Pero yo no podía quedarme quieto. Primero, aseguré que nuestro pequeño estuviera a salvo. Lo llevé a casa de mi madre, consciente de que debía protegerlo de la confusión y el dolor que invadían mi hogar. Luego, cada movimiento estaba calculado: cambiar cerraduras, vaciar cuentas bancarias, asegurar que mi mundo material estuviera bajo control. No era venganza, era supervivencia. Mientras tanto, ella se escondía en la casa de otro hombre, permitiéndose la ilusión de amor y consuelo que había buscado en brazos ajenos. Lo que ella describió más tarde como emoción y excitación, para mí era una traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Cada recuerdo de nuestra vida juntos se mezclaba con imágenes de su abandono, y me sentía atrapado entre el odio y la incredulidad. El miércoles, la realidad golpeó aún más fuerte. Los papeles del divorcio estaban listos para ser entregados, y mi corazón se endureció aún más. Cada intento de comunicación de su parte terminaba en frustración. Cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de la distancia que ahora nos separaba. La vida que había construido con tanto esfuerzo estaba en ruinas, y la sensación de pérdida era paralizante. Pero incluso en medio de la devastación, algo empezó a cambiar dentro de mí. Observaba a nuestro hijo, sus risas inocentes y su necesidad de amor, y me di cuenta de que el dolor personal debía esperar. Tenía que ser fuerte por él, porque la fragilidad de nuestra familia dependía de mi resistencia. Y así, entre la rabia y el desconcierto, comencé a encontrar la primera chispa de claridad: no todo estaba perdido, aunque mi corazón gritara que sí. 2 semanas pasaron como un parpadeo y al mismo tiempo como un año. No había noticias de ella, ni una llamada coherente, ni una palabra que no fuera cargada de culpa y confusión. Durante ese tiempo, me concentré en reconstruirme a mí mismo, en cuidar a nuestro hijo y en recuperar la fuerza que la traición había intentado arrebatarme. Finalmente, llegó el día del primer encuentro. El parque estaba tranquilo esa mañana de sábado, un respiro de normalidad entre la tormenta que habíamos vivido. Ella llegó acompañada de su padre, y yo de mi madre. No quería verla sola. La fragilidad en sus ojos aún podía desbordarme y arruinar meses de control emocional. Cuando la vi, mi corazón se detuvo por un instante. Había cambiado: delgada, sin maquillaje, con un olor simple y limpio a jabón, como si quisiera borrar cualquier rastro de su pasado reciente. Pero lo más impactante no era su apariencia, sino su mirada, una mezcla de miedo, arrepentimiento y algo que apenas reconocía como vulnerabilidad. Durante esas primeras reuniones, nuestro hijo fue el hilo que nos conectaba, y yo me aseguré de que así fuera. Jugábamos, reíamos, y por momentos, parecía que nada hubiera pasado. Pero detrás de cada sonrisa, sabía que la cicatriz seguía ahí. K no podía funcionar completamente por sí misma, su mente aún estaba atrapada en el caos que ella misma había causado. Las visitas se extendieron lentamente, de 2 a 4 horas, y luego los domingos también. Yo vigilaba, preocupado por su estado emocional y su capacidad de interactuar con nuestro hijo sin que él sufriera. Mi objetivo era protegerlo, no darle a ella una oportunidad de manipulación.
Cada encuentro era un delicado equilibrio entre permitir que la madre estuviera presente y mantener a salvo a nuestro pequeño del dolor que aún vivíamos. Fue en ese proceso, entre miradas vacilantes y silencios incómodos, que comencé a percibir algo inesperado. No todo estaba perdido. Incluso en su fragilidad, había indicios de arrepentimiento genuino y un deseo de enmendar lo que había destruido. No podía perdonarla todavía, pero podía empezar a reconstruir un hilo de comunicación que algún día podría sostener algo más grande. Las semanas se convirtieron en meses, y con ellas llegó la primera gran prueba, la custodia de nuestro hijo. Mi mente estaba preparada para luchar, no por venganza, sino para protegerlo. Aún no había firmado los papeles del divorcio, y su madre había decidido tomar cartas en el asunto, buscando la custodia total. Me sentí atrapado entre la ira y la responsabilidad. Por un lado, estaba enfadado con con su madre y con todo el mundo que parecía intentar complicar aún más una situación ya devastadora. Por otro, debía pensar en nuestro hijo, en su estabilidad, en su bienestar. Cada decisión que tomaba podía marcar su vida para siempre. Cuando llegó el día de la audiencia, el ambiente era tenso. Abogados alrededor, papeles en mano, miradas que juzgaban antes de escuchar. Se acercó para hablar conmigo en privado. Su intento de reconciliación comenzó con palabras tímidas, preguntas sobre nuestro hijo, pequeñas conversaciones que eran más un examen de mi paciencia que una verdadera charla. Le dije que no. No podía permitir que mis emociones nublaran mi juicio, no podía darle la satisfacción de ver que aún me afectaba su traición de manera inmediata. Su rostro reflejaba un dolor profundo, y por un instante, quise ceder. Pero recordé el motivo principal, nuestro hijo. Durante la audiencia, escuché a su madre echarme toda la culpa, inventando historias para proteger a y justificar la conducta que había destruido nuestra familia. Pero también vi a parada ahí, luchando por encontrar las palabras correctas, por mostrar arrepentimiento y responsabilidad. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar directamente, se disculpó. No solo conmigo, sino con mis padres, con los suyos, con todos los afectados por sus decisiones. Fue un momento que definió el resto del proceso. No estaba buscando ganar, estaba intentando reparar. Aceptó cualquier acuerdo de custodia que yo considerara justo, y aunque no podía confiar plenamente en ella todavía, su sinceridad fue un pequeño puente hacia una posible reconciliación futura. Así, tras horas de tensión, la resolución fue clara: visitas supervisadas primero, tiempo con nuestro hijo los fines de semana después, y la posibilidad de expandirlo así demostraba estabilidad emocional. Fue un primer paso. Un paso pequeño, pero significativo. Esa noche, mientras regresaba a casa, me sentí extrañamente aliviado. La batalla no había terminado, ni siquiera cerca, pero por primera vez en semanas, vislumbré un rayo de esperanza. Incluso después de la traición más devastadora, había una posibilidad de reconstruir algo. Aunque fuera solo para nuestro hijo. Después de la audiencia, comenzamos los encuentros supervisados. Al principio, cada visita era un desafío. Parecía temerosa, casi derrotada, mientras nuestro hijo se lanzaba a mis brazos con la inocencia que aún no entendía la tormenta que lo rodeaba. Yo permanecía vigilante, cada gesto de evaluado, cada palabra escuchada con atención. La traición todavía pesaba sobre mí como una losa, y no podía permitir que su arrepentimiento fuese solo una ilusión temporal. Pero algo empezó a cambiar lentamente. Semana tras semana, se esforzaba por mostrar estabilidad. Llegaba a tiempo, interactuaba con nuestro hijo de manera respetuosa y amable, y comenzó a asumir responsabilidades que antes había descuidado. Su fragilidad inicial dio paso a pequeños indicios de determinación. Yo, por mi parte, debía luchar contra mis propios sentimientos. Cada gesto suyo que indicaba cuidado y arrepentimiento despertaba emociones encontradas, rabia mezclada con nostalgia, resentimiento mezclado con un recuerdo del amor que alguna vez sentí por ella. Era un delicado equilibrio entre proteger a nuestro hijo y permitir que la madre de mi hijo demostrara que podía cambiar. En esas primeras semanas, hubo momentos de tensión extrema. Se frustraba fácilmente, su ansiedad era evidente, y yo temía que cualquier error pudiera dañar a nuestro hijo. Pero también surgieron instantes de ternura inesperada, risas compartidas, juegos simples en el parque, conversaciones donde la madre y el padre podían interactuar sin gritos ni lágrimas. Cada pequeña victoria reforzaba mi convicción de que, aunque el camino hacia la reconciliación era largo y doloroso, era posible construir algo mejor. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también abrió la puerta a una nueva comprensión. El perdón no significaba olvidar, sino aprender a navegar juntos por un territorio que ambos habíamos destruido y que ahora teníamos que reconstruir, paso a paso. Ese equilibrio frágil entre la desconfianza y la esperanza se convirtió en nuestra nueva realidad. Cada visita, cada interacción,
Cada pequeño gesto de K era una prueba de que la redención y la reconstrucción podían comenzar, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de cualquier reconciliación verdadera. Con cada visita, la tensión disminuía apenas un poco, pero lo suficiente para percibir cambios. K empezaba a mostrar no solo arrepentimiento, sino también compromiso real con nuestro hijo y con la idea de reconstruir lo que había roto. Su vulnerabilidad, que antes me enfurecía, ahora me hacía cuestionar lo que realmente sentía por ella: odio, compasión, amor. Todos mezclados en un torbellino que no podía controlar. Los primeros encuentros fueron rígidos, llenos de silencios incómodos y miradas esquivas. Pero poco a poco, surgieron momentos inesperados, ella leyendo un cuento, riéndose de las travesuras de nuestro hijo, preguntando con timidez cómo había pasado el día. Cada pequeño gesto era una prueba de su esfuerzo, y yo, sorprendentemente, comencé a notar que podía responder con paciencia en lugar de ira. Mi corazón, aunque aún herido, empezaba a abrirse a la posibilidad de que el perdón no era solo un acto para ella, sino para mí mismo. No podía revertir el dolor del pasado, pero sí podría decidir cómo afectaría mi futuro. Y la clave de todo era nuestro hijo. Su felicidad dependía de nuestra capacidad de actuar con responsabilidad, y no podía permitirme que la amargura lo envenenara. Hubo noches difíciles, donde la memoria de la traición golpeaba con fuerza, y la desconfianza amenazaba con eclipsar cualquier avance. Pero luego, en los momentos más inesperados, K mostraba un destello de lo que había sido, la mujer que conocí y amé. No era suficiente para borrar todo, pero era suficiente para mantener viva la chispa de esperanza. Empezamos a hablar, primero con cautela, luego con más sinceridad. Ella compartía su arrepentimiento, y yo escuchaba sin interrumpir. Aprendimos a comunicarnos de manera que nuestro hijo no se convirtiera en el campo de batalla de nuestras emociones. Cada conversación exitosa reforzaba un delicado hilo de confianza que, aunque frágil, comenzaba a sostenerse por sí solo. Y así, paso a paso, descubrí que la reconciliación no era solo un acto de amor hacia ella, sino también un acto de amor hacia mí mismo y hacia nuestro hijo. El camino sería largo y doloroso, pero por primera vez desde aquel devastador lunes de septiembre, podía imaginar un futuro donde el amor y la esperanza podían coexistir con la memoria del dolor. Conforme pasaban los meses, los encuentros con K dejaron de ser simples obligaciones legales o momentos de vigilancia. Comenzaron a transformarse en espacios donde algo más profundo podía surgir, un entendimiento silencioso, un respeto mutuo, y, por momentos, un atisbo de conexión que no esperaba sentir nuevamente. K ya no llegaba temerosa ni derrotada, comenzaba a mostrar iniciativa y responsabilidad. Se esforzaba por ser consistente, puntual y comprometida con nuestro hijo. Cada acción, por pequeña que fuera, demostraba que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus errores. Y aunque el dolor de la traición aún ardía en mí, esos gestos despertaban una mezcla compleja de emociones: gratitud, nostalgia y, sorprendentemente, un tenue rayo de esperanza. Recuerdo una tarde particularmente difícil. Nuestro hijo había tenido un accidente menor, y K reaccionó con calma, atención y preocupación genuina. No era la mujer que había abandonado su familia por una aventura, era alguien que estaba intentando reconstruir su humanidad, y yo fui testigo directo de ese cambio. No fue fácil. Cada progreso estaba acompañado de retrocesos, de dudas y desconfianzas que surgían de las cicatrices del pasado. Yo mismo luchaba con la idea de permitir que el dolor del pasado dictara mi futuro. Pero algo dentro de mí empezó a comprender que la reconciliación no significaba olvidar ni minimizar el daño, significaba reconocerlo, aceptarlo y decidir, a pesar de todo, intentar avanzar. A veces, la veía observándome mientras interactuaba con nuestro hijo, y notaba su mirada cargada de arrepentimiento y humildad. No pedía perdón constantemente, no hacía promesas vacías, simplemente demostraba su compromiso a través de acciones. Y lentamente, imperceptiblemente, eso empezó a afectar mi corazón. La reconstrucción de nuestra relación no era un gesto dramático ni un gran evento, era una serie de pequeñas acciones, silenciosas y persistentes, que comenzaban a romper las barreras levantadas por la traición. Cada sonrisa de nuestro hijo, cada momento de cooperación, cada conversación tranquila, plantaba una semilla que algún día podría florecer en algo más grande, un amor renovado, maduro y consciente de su fragilidad. Cada visita, cada conversación, cada gesto que hacía era un recordatorio de que reconstruir la confianza no era rápido ni fácil. No había atajos. No podía borrar meses de dolor, ni siquiera semanas. Sin embargo, lo que sí podía hacer era observar cómo, poco a poco, ella intentaba enmendar sus errores y asumir la responsabilidad de sus actos. Recuerdo un domingo por la tarde, mientras jugábamos en el parque con nuestro hijo. K se acercó para ayudar, con cuidado y respeto, sin intentar imponerse ni controlar. Por primera vez, vi a la mujer que conocí,
no la que me había traicionado, sino alguien transformado por el dolor y el arrepentimiento. Esa visión me obligó a reconsiderar mis emociones. ¿Podría alguien cambiar realmente? ¿Podría perdonar y reconstruir lo que una vez se rompió? Aún así, la desconfianza seguía presente. Cada pequeño error de K, cada gesto inseguro, me recordaba que el pasado no desaparecía. Pero ella nunca retrocedió, persistía, aprendiendo a demostrar que podía ser confiable, no con palabras, sino con hechos. Los encuentros con nuestro hijo se convirtieron en un terreno seguro donde podíamos practicar esa reconstrucción. K empezó a comprender que nuestra prioridad no era solo su arrepentimiento, sino el bienestar de nuestro hijo. Y yo, al ver su esfuerzo, comencé a sentir que era posible darle una segunda oportunidad, aunque aún con cautela. La reconciliación no era un camino recto. Era una montaña rusa de emociones, momentos de ternura y conexión seguidos de olas de miedo, ira y dolor. Pero con cada pequeño éxito, con cada instante de cooperación y respeto, los cimientos de la confianza empezaban a reconstruirse. En ese proceso, aprendí algo crucial: perdonar no significa olvidar, ni siquiera significa amar nuevamente de inmediato. Perdonar significa reconocer el dolor, aceptar que existe y decidir que no gobernará nuestras decisiones futuras. Y esa, pensé, podría ser la clave para salvar lo que realmente importaba, nuestra familia. Con el paso de los meses, lo que comenzó como encuentros supervisados se transformó lentamente en algo más complejo, un delicado renacer emocional. Kay ya no solo se mostraba arrepentida, empezaba a demostrar una conciencia genuina de sus errores y un deseo profundo de enmendar el daño causado. Cada gesto, cada acción, parecía medir el pulso de nuestra relación y el impacto en nuestro hijo. Recuerdo un día específico, mientras caminábamos por el parque, Kay se inclinó para recoger una flor que nuestro hijo había dejado caer. No lo hizo solo por él, sino como un pequeño acto de cuidado hacia mí, hacia nosotros. Era un gesto silencioso, pero cargado de significado. Comencé a notar que los pequeños actos podían transmitir más que 1000 palabras de disculpa. Yo seguía sintiendo la herida profunda, y cada recuerdo de su traición era un recordatorio constante de lo frágil que era nuestra relación. Pero incluso en medio del dolor, no pude ignorar la transformación que estaba ocurriendo ante mis ojos. La mujer que había destrozado nuestra familia empezaba a reconstruirla, pieza por pieza, no con palabras grandilocuentes, sino con acciones discretas, consistentes y responsables. Nuestro hijo, sin darse cuenta de la complejidad de nuestras emociones, actuaba como el puente silencioso entre nosotros. Su risa, su necesidad de afecto, su inocencia, obligaba a ambos a poner de lado los rencores y a colaborar, aunque fuera solo por él. Cada sonrisa compartida, cada momento de juego, fortalecía la posibilidad de reconstruir algo más grande que la simple cohabitación, una familia consciente de su fragilidad, pero decidida a no repetirse en los errores del pasado. En esos instantes, empecé a comprender que la reconciliación era posible, pero que no sería inmediata ni perfecta. Sería un camino de paciencia, de observación y de reconocimiento de errores y aciertos. El amor no regresaría de la noche a la mañana, la confianza tampoco. Pero había un hilo, frágil pero resistente, que podía sostener el futuro de nuestra familia si ambos elegíamos cuidarlo. A medida que pasaban los meses, los encuentros dejaron de ser solo una rutina de supervisión y comenzaron a adquirir una nueva dimensión, una lucha silenciosa entre la esperanza y el miedo. Cada gesto de K estaba cargado de significado, pero yo aún llevaba la cicatriz de la traición demasiado fresca como para bajar la guardia por completo. Los momentos más sencillos, como preparar juntos la merienda para nuestro hijo o caminar por el parque, se convirtieron en pruebas de paciencia y autocontrol. Cualquier error, cualquier duda, podía reavivar la rabia y la desconfianza que todavía ardían en mi corazón. Pero también surgían instantes de conexión inesperada, una sonrisa compartida, un chiste que solo nosotros entendíamos, un recuerdo de tiempos pasados que nos recordaba que alguna vez hubo amor verdadero. Que empezó a mostrarse más abierta, no solo con nuestro hijo, sino también conmigo. Sus palabras, antes llenas de excusas o justificaciones, comenzaron a reflejar sinceridad y humildad. Admitía sus errores sin buscar alivio en culpas ajenas y empezaba a demostrar que podía ser confiable, no con promesas, sino con consistencia diaria. Yo, por mi parte, luchaba con emociones contradictorias. Cada gesto positivo de K despertaba un conflicto interno, el deseo de creerla y la necesidad de protegerme. Me di cuenta de que la reconciliación no era un acto de olvido, sino un proceso de reconstrucción, reconstruir la confianza, la comunicación y, sobre todo, la fe en que las personas pueden cambiar. Una tarde, mientras nuestro hijo dormía la siesta, K me habló con honestidad por primera vez sobre su dolor, su arrepentimiento y su deseo de rehacer nuestra vida familiar. No era una súplica, ni una disculpa vacía,
Era un intento genuino de mostrar que estaba lista para asumir la responsabilidad y trabajar para reconstruir lo que habíamos perdido. En ese momento, sentí que la brecha entre nosotros se estrechaba ligeramente. Todavía había miedo, todavía había dolor, pero también surgía un nuevo sentimiento, la posibilidad de perdonar, no para olvidar, sino para avanzar. Y en esa frágil esperanza, comprendí que el camino hacia la reconciliación estaba abierto, aunque el destino final todavía era incierto. Conforme avanzaban las semanas, los momentos de contacto con K dejaron de ser solo rutinarios o supervisados. Empezaron a transformarse en oportunidades de conexión genuina, aunque siempre con cautela. Cada gesto de ella era un delicado equilibrio entre mostrar responsabilidad y no parecer forzada. Cada uno de mis movimientos, entre confiar y protegerme del dolor que todavía ardía en mi interior. Un día, mientras nuestro hijo jugaba cerca, K se sentó a mi lado y me habló sin rodeos, sin excusas, sin defensas. Compartió su culpa, su miedo, y lo que había sentido al ver cómo sus errores habían destrozado nuestra vida familiar. Su honestidad me sorprendió, no esperaba una confesión tan completa, ni la disposición a enfrentar las consecuencias de sus actos frente a mí. Yo, por mi parte, me encontré compartiendo mis propios temores y frustraciones. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también una apertura inesperada hacia la posibilidad de reconstrucción. Por primera vez en meses, sentí que no era necesario esconder mis emociones, que podía mostrar vulnerabilidad sin perder el control. Los pequeños actos de cuidado, como preparar juntos la merienda de nuestro hijo o planear actividades compartidas, comenzaron a adquirir un significado más profundo. Ya no eran solo obligaciones, eran la base de una confianza que se reconstruía lentamente, un hilo invisible que empezaba a conectar nuestras vidas nuevamente. K también empezó a demostrar iniciativa en la crianza de nuestro hijo, mostrando responsabilidad y consistencia que antes le eran ajenas. Su esfuerzo diario no pasaba desapercibido, cada acción reforzaba la posibilidad de que el perdón no solo era posible, sino necesario para nuestro propio bienestar y el de nuestro hijo. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba y nuestro hijo dormía plácidamente, sentí un cambio sutil pero profundo. La reconexión emocional no era inmediata ni perfecta, pero existía. Era un primer paso hacia algo más grande, la reconstrucción de un amor consciente, fortalecido por la vulnerabilidad, la paciencia y la resiliencia. Perfecto, aquí tienes la parte 12, la conclusión emocional y poderosa de la historia, parte 12, renacer después de la tormenta. Con el tiempo, la frágil confianza que habíamos empezado a reconstruir se fortaleció. No fue un proceso lineal, hubo retrocesos, momentos de duda y días en los que el dolor del pasado parecía regresar con fuerza. Pero cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso, no solo hacia nuestro hijo, sino también hacia la posibilidad de sanar y reconstruir nuestra familia. K ya no era la mujer que había traicionado nuestra confianza, se había transformado. Su arrepentimiento se había convertido en acciones consistentes, dedicación hacia nuestro hijo, respeto por nuestros límites y un esfuerzo genuino por demostrar que podía ser confiable. Yo, a mi vez, aprendí a soltar la rabia y la desconfianza, reemplazándolas con paciencia y observación consciente. Poco a poco, empezamos a compartir momentos que antes parecían imposibles, conversaciones profundas sin resentimiento, risas compartidas que no tenían sombras de dolor, e incluso silencios cómodos que hablaban más que cualquier palabra. La intimidad emocional regresó de forma paulatina, sin prisas, construida sobre la base sólida de acciones y respeto mutuo. Nuestro hijo se convirtió en el hilo invisible que nos mantenía unidos, recordándonos diariamente que la familia puede superar incluso las traiciones más devastadoras cuando hay voluntad de sanar. Cada pequeño gesto de cariño y responsabilidad reforzaba la reconstrucción de nuestra vida juntos, y lentamente, la esperanza se transformó en una nueva forma de amor, consciente, madura y resiliente. Mirando hacia atrás, comprendí que la reconciliación no era un acto mágico, sino un proceso arduo de perdón, entendimiento y trabajo constante. No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de aprender de ello, aceptar nuestras vulnerabilidades y decidir que la familia valía cada esfuerzo. Hoy, años después, puedo decir con certeza que sobrevivimos a la tormenta. No solo sobrevivimos, renacimos. Nuestra relación se reconstruyó sobre cimientos más fuertes, y el amor que ahora compartimos es un testimonio de que incluso después de la traición más profunda, el perdón y la resiliencia pueden abrir la puerta a un futuro mejor. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y comentar, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.